Ahí, bueno, entonces eso, voy a copiar el enunciado. No, porque no se lee nada. Bueno, eso, vamos a definir entonces una función amin que devuelve el mínimo elemento de un árbol y que no esté definida para el árbol vacío. Como es el mínimo elemento, tiene que ser un árbol de elementos que sean miembros de la clase ORD. Y bueno, para el hoja sola no lo vamos a estar definido entonces, así que vamos directo al paso recursivo. Sí, a ver, no vamos directo al caso recursivo, vamos a hacer primero el caso en el que sea un árbol con un solo elemento. Que bueno, como tiene un solo elemento, el mínimo va a ser ese elemento. Después, bueno, habría más de una forma de definirlo, pero podemos hacer los casos en los que, hacer un caso en el que acá sea rama y n' m de medio, n derecha, entonces acá tengo, pues, bien, lo de que no esté definido para vacía y eso lo complica bastante. No, para acá vacía, y el caso en el que en este caso D es no vacío, porque el caso vacío ya está incluido arriba, así que podemos hacer n min n min a min de D. ¿Se entiende este caso? Milton. Bueno, después vamos a tener más casos porque obviamente no es todo. Vamos a tener el caso izquierda n vacía, que acá sabemos que izquierdo es no vacío porque el vacío está cubierto acá y es más o menos muy parecido al de arriba. A mí y por último, el caso en el que ninguno de los dos es vacío. Sí, el caso en el que ninguno de los dos es vacío, vamos a tener que agarrar el mínimo entre n y el mínimo de los de i y el mínimo de los de d. Así que n min a min de i min a min de d. Así, a ver si esto, veamos si anda. Sí, sería hoja. Ahí está. Y veamos que devuelve como el mínimo elemento de can
devuelve A, que, claro, sí, A. Es efectivamente, el orden en las listas es como una especie de como lo que consideraríamos orden alfabético, que se llama orden lexicográfico, porque compara primero el primer elemento, si son iguales compara el segundo, si son iguales compara el tercero, y así. Así que bueno, sí, A es el mínimo. ¿Se entendió, Milton? Sí, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? El 8b6 es la borrar. Ah, ¿te hace lío lo de que lo haya definido dos veces? ¿O no entendés bien qué hay que hacer? Ok. Bueno, es que en parte no está del todo explicado porque por eso es que lo hice dos veces, porque las dos veces que lo hice no hacen exactamente lo mismo. Eh, pero es como, por ejemplo, si uno tiene eh, nodo 5 a nodo 6b, nodo 7c, basta. Em, bueno, por ejemplo, si quiere borrar, si le pone la borrar 5, tiene que eliminar como todo el nodo 5A. Si le pone la borrar 6, tiene que eliminar el nodo 6 y la B. Entonces que quede nodo 5A y después nodo 7C. Y si, bueno, si le pone borrar 7C, tiene que dar solo 5A y 6B. Eh, y en el caso de que haya dos veces, que haya dos nodos con el mismo valor, nodo 7D, por ejemplo, y vacía, en este caso el enunciado no dice si, tipo, no dice si es que hay que borrar uno solo o hay que borrar los dos, o cómo es. Entonces, por eso es que yo lo hice de dos formas. Una forma en la que borro solo el primero y otra en la que borro todos. ¿Se entiende un poco más ahí? Ok. Eh, ¿Alguien más tiene alguna duda? Em, a ver qué dice el calendario.
El lunes que viene, según el calendario. Y se entrega proyecto 6, 20, entrega proyecto 2, 26/9, el lunes que viene. Bueno, falta una semana. Igual el parcial es recién el 3/10. O sea, la semana siguiente. Pero la semana que viene ya se empieza con C. El instance. Bueno, para definir una instancia, para definir una instancia, como que la sintaxis como general es poner instance, poner acá la clase que uno quiere, a la que uno quiere definir una instancia, y el tipo del cual uno está definiendo una instancia de esa clase. Después poner where. En realidad estos paréntesis no hacen falta, pero bueno, se puede poner así también. Y acá hacer, definir todas las funciones que la clase esta, que hace falta definir para que un tipo sea miembro de esta clase. Que esas funciones se pueden ver con 2.i. Por ejemplo, 2.i eq, y acá dice que eq igual o distinto, y que como mínimo hay que definir uno de los dos. Eso para bounded, por ejemplo, es... para bounded nos dice que hay que definir min bound y max bound, y que como mínimo los dos. Ya sé eso, con 2.i se puede ver qué es lo que hay que definir. En el caso este particular, tenemos EQ, nota musical. Sí, nota musical. Y como EQ es igual, hay que definir el igual o el distinto de. Entonces, bueno, se define el igual acá. Que bueno, en este caso, como es según el según el sonido cromático, es sonido cromático de NM1 igual a sonido cromático de NM2. ¿Se entendió ahí? Sí, ¿no? No sé bien qué estás tratando de hacer. O sea, sonido cromático es una función que ya está definida con este tipo. Vos decís, Hernán, hacer eso para lograr qué cosa. Y eso ahí lo que estás haciendo es pareciera como estás diciendo sonido cromático de tipo EQ nota musical en int, que es el de tipo de los 4 puntitos, se usan para
definir el tipo de una función. Entonces, si uno hace esto, por más que le ponga sonido cromático igual a undefined, como para que lo tome, va a decir, no, como que EQ nota musical. Tipo, esto no. Además de que está pensando que esto es una función, pero igual ni siquiera EQ nota musical así no lo acepta en el tipo. Y además eso, los 4 puntitos es para definir una función. ¿Se entendió, Hernán? Tipo, es como para la sintaxis para hacer un tipo que sea miembro de una clase es esto con el instance. Ah, y bueno, si tratas de usar esto como tipo de una función, en realidad lo que entiende es como si EQ fuera algo como lista ASOC, por ejemplo, que lista ASOC toma 2 tipos, entonces va a creer que estás usando, o sea, esto sería como si EQ estuviera tomando el tipo de nota musical, pero en realidad EQ es una clase, no un constructor de tipos. Entonces no se lo puede usar así en el tipo. Tipo EQ nota musical no es un tipo. No sé si se entendió eso. ¿Qué ejercicio, Paula? ¿Quiere pasarlo? Una lista. Te da una lista XS y un predicado de A en bool. Devuelve un par de listas. En la primera los elementos que al aplicar el predicado dan true y en la segunda los elementos que al aplicar el predicado dan false. Bien. Separar de lista de A en A en bool en par de lista de A lista de A. Y separar de lista vacía, lista vacía. El caso base diría que está bien. Claro, el caso recursivo. El caso recursivo se complica un poco más. Eh, a ver. En el caso base. En el caso recursivo va a haber que como hacer la llamada recursiva y como separar las dos listas, obtener las dos listas como por separado. Separar de X metido en XS de P es igual a algo. Pongamos un where y con un where uno puede como hacer pattern matching para extraer los elementos de la tupla y puede hacer como AS como BS igual a separar de
XSP. Entonces, acá está, tipo, de esta forma es como uno puede acceder a AS y BS. ¿Se entiende esto, Paula? Bien, y bueno, ahí con eso, ¿querés intentarlo? Sabiendo eso, ¿querés intentarlo y que después lo vemos? Ok. Ahí. Bueno, ¿alguien tiene más dudas? Bueno, si no, paro la grabación y hagamos un recreo de vuelta.